Damas y caballeros, sean bienvenidos a nuestra segunda edición de Platicando con el Narrador, y en esta ocasión tengo un invitado muy especial, una persona que pues lleva ya algún tiempo en esto de los medios deportivos, profesor, periodista, escritor, y vaya, por ahí se me debe ir más de un título. Quiero que le den un fuerte aplauso al profesor Ernesto Campos. Profesor, bienvenido a la entrevista con el narrador. Muchas gracias. Pues la verdad es que encantado de que se acuerden del Trote Estadios y bueno, pues creo que ha sido esta carrera que estás escogiendo, este camino que estás siguiendo, es una profesión que de verdad abre ventanas que no son muy fáciles de abrir para cualquier otro aficionado. En el caso, porque creo que cuando uno empieza a trabajar en esto también es porque nos gusta. Entonces, tenemos algo de afición, aunque después tenemos que quitarnos la camiseta o la bufanda y ser un poco más imparciales, pero esta profesión, si bien es muy sacrificada, a veces puede llegar el tema de la frustración, pero nos abre ventanas que no se le abren a cualquier mortal, y en mi caso pues me ha abierto las puertas de muchísimos estadios. Ya van 309 estadios hasta ahora documentados en 38 países y 4 continentes. Y bien lo dice usted, todo esto empieza por un gusto, y como cualquier historia que vale la pena contar, hay un inicio. Entonces me gustaría que usted nos platicara cómo empezó su pasión por los deportes. Digo, la pasión por los deportes empezó y le debo digamos, este vicio tan grande a mi héroe de niño. Yo crecí en los años 80 y pues en aquellos años tenías de tres sopas para admirar a alguien, porque era un país, México, que estaba deprimido por el terremoto del 85, estaba deprimido porque empezabas un lunes que te daban 100 pesos para ir a la cooperativa o a la tiendita de la escuela, y eso era en septiembre. Por ahí de octubre ya te daban 1,000 porque la moneda se había devaluado y 100 pesos ya no servían para nada. Entonces pues nuestras familias sufrían mucho desempleo, temblores, en un país un poco cerrado, habían nacionalizado muchas cosas y teníamos de tres sopas para admirar y querer crecer. Una era Hugo Sánchez, el otro era Fernando Valenzuela y estaba Julio César Chávez, el César del boxeo. En lo personal, pues una tarde de 1985, yo tenía 6 años y mi papá me puso a ver un partido del Real Madrid. Al acabar ese partido, pues yo ya tenía mi primer héroe, que era Hugo Sánchez, el primer gran amor de mi vida, que era el Real Madrid, y mi primera gran afición, ¿no? Que era el fútbol. Y pues ahí comenzó. Desde los 6 años me fascinaba el fútbol. Además, imagínate, en México se jugó la Copa del Mundo de 1986, yo estaba por cumplir 7 años, y bueno, pues de la mano de mi padre y de todo el ambiente, me llenó de artículos. Me acuerdo que Banamex, banco que ahora, bueno, ya es propiedad de Citigroup, a algunos cuentavientes les daba alcancías o con algún costo. Entonces Cantinflas era la mascota de Banamex, pero vestido de México. Entonces empecé a llenarla con las monedas del Mundial. Hasta las sopas de letras, de estos que venden en las cajas de los supers, tenían que ver con los nombres de los jugadores de que iban a venir con las entonces 24 selecciones que acudieron a México 86. Y bueno, yo enloquecí, ¿no? Con amor al fútbol. Y de ahí en adelante, pues el Real Madrid, soy Puma de afición, pero ciertamente comenzó más o menos este gusto por todo esto a los 6 años, y con estos tres personajes que te digo: Hugo, Valenzuela y J.C. Chávez. Pues vaya manera de empezar una afición, ¿eh? De verdad, entre los grandes. De repente, hoy en día nos cuesta trabajo encontrar ídolos de esa magnitud, creo yo, pero pues llega un momento en el que ya no es solo una afición, ¿no? Se tiene que profesionalizar, y finalmente usted decide dedicarse a contar historias del deporte mexicano. ¿En qué momento usted decide convertirse en un contador de historias? La verdad es que y creo que la generación tuya es quizá el parteaguas de los cambios del periodismo. El periodismo tiene que transformarse para sobrevivir. Y eso creo que ustedes lo están viendo ya desde la escuela y desde el momento que están buscando oportunidades. Cada vez los medios de comunicación tienen menos plazas, pero cada vez son más las personas que por sí mismas se han convertido en influyentes, ¿no? Bueno, la palabra influencer se usa para todo tipo de cosas, tanto buenas para malas. Hay gente que incluso termina en prisión, otros que acaban ganando millones, ya sea de pesos o de dólares. Hoy creo que es mucho más importante el mensaje que el medio. Es mucho más importante ser influyente, es decir, que tu opinión, que tus vivencias influyan en la gente. Eso es realmente lo que para mí debe ser un buen influen. Un amigo, Víctor Alvarado, que trabaja en la federación, lo separa y le cambia la C por una S, es un influen, y luego ser vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo surge o cómo comienzo? Pues en ese momento que también, así como ustedes viven esta transición de que, bueno, los medios digitales son más importantes, a mí me tocó que empezaban a estar los medios en Internet.
Entonces había mucha reticencia a dejar el periódico y los anteriores padres de familia que a la hora del desayuno abrían los periódicos de edición estándar, ¿no? Los chiquitos, y ni le veías la cara y él estaba leyendo. Eso era el periodismo de antes y había muchos periodistas que se rehusaban a dejar eso. Y se abre internet, que es mucho más inmediato, que puedes incluso corregir tus errores y algunas otras cosas. Y me tocó el momento en que pues pude ingresar a un medio de comunicación estando yo en primer semestre de la universidad a encargarme de cosas por internet. Entonces eso me hizo crecer mucho y me permitió irme haciendo mi propio espacio, especializarme. Me tocó comenzar con el tema de Reforma el periódico cuando sacó reforma.com, pero cuando lo hizo de paga. O sea que decían, son lectores de calidad y tienen que tener un periódico de calidad. Entonces, bueno, al principio fueron muchos insultos por correo y demás de gente que quería seguir teniendo el periódico de forma gratuita, pero la responsabilidad de que si eres editor, me tocó estar al frente de esto, eres editor de un medio que se cobra, que lo que el Internet antes no se cobraba, entonces tiene que ser algo mucho mejor y tiene que diferenciarse de la oferta que es gratuita, ¿no? Entonces, estudié periodismo desde 1997, empecé a trabajar en 1998 en El Economista, no en deportes, sino en la parte de industria y comercio, y vendí el Mundial de Francia 98 y pedí una oportunidad sin salario de que me dejaran escribir algunas cosas del Mundial para el suplemento que tenía el periódico. Yo tenía mi salario por lo que hacía en la sección de industria. En el periodismo le llaman hueso a los ayudantes, y yo era el hueso de la sección. Pero pues en mis ratos me subía, déjame escribir, ¿no? Entonces eso me hizo un poco especializarme y de ahí di un brinco al Universal. Bueno, lo demás es historia, ¿no? Poco a poco fui conociendo gente, fui aprendiendo de grandes maestros. Ramón Márquez era editor de aquella sección del Universal. Jorge Guzmán, quien ahora está al frente de esto, era también reportero del Universal, aprendí muchísimo de ellos. Heriberto Vázquez, que fue la voz por mucho tiempo, de 1996 hasta 2018 del Estadio Azul, era quien, pues bueno, Cemento Cruz Azul, las alineaciones y todo. Él era el editor del Economista, entonces aprendí mucho de gente que llevaba tiempo en el medio y que quería enseñarme. Entonces yo me dejé enseñar y así fue como se fue dando, ¿no? Y cómo llegué a ser el Trotaestadios, pues después de tanto rollo, lo que te decía, era una forma de mantenerme vigente, ¿no? O sea, uno siempre intenta tener algo que los demás no den. Y pues yo me di cuenta de que de forma voluntaria o involuntaria, así como aquella sección de las mangas del chaleco con López Dóriga, yo ya había pues coleccionado en mi vida muchos estadios y documentado bastantes de ellos y vi que nadie tenía esa fuente. Hoy veo muchas cuentas en Instagram y demás de gente que anda por todos lados haciendo payasadas o documentando cosas interesantes en estadios, pero en el momento que comenzamos no había nadie, por lo menos no había nadie en México, ¿no? Entonces resultó muy interesante para tu DN y bueno, pues de ahí comenzó la exponenciación de este concepto. ¿Quiénes diría que fueron sus referentes en esta etapa en la que empezó en la universidad y en el periódico? Mira, yo tenía de compañero de cubículo ahí en El Economista a David Páramo, que bueno, está ahí en imagen, hace poco sufrió un accidente cardiovascular y le mando mis mejores deseos de recuperación y un abrazo, pero era un periodista que yo veía que lo que vendía realmente era su opinión, o sea, él tenía una columna ahí en el periódico El Economista, él no era muy grande, tenía 32 años, en ese momento yo tenía 18, este, pero o sea, yo lo admiraba porque decía, él está aquí, no está a las 12 horas que yo estoy de un lado para otro sacando copias y tomando fotos y pidiendo de vez en cuando que me dejen reportear. Él se entera de cosas, las escribe y lo que cobra y lo que transmite es por lo que sabe y por lo que se entera, su propia marca. Entonces, desde ahí como que empecé a la ambición de crear una propia marca personal, ¿no? David Páramo en esa parte me ayudó mucho. Digo, Heriberto Vázquez, que era una persona más radiofónica, pero daba la casualidad de que también en esto del periodismo hay que entender que tienes que tener 4, 5, 7 trabajos al mismo tiempo si quieres trascender. O sea, muchos se quejan de que del periodismo no se vive, de que el periodismo es una profesión muy sacrificada y mal pagada. La verdad es que hay de todo, ¿no? Y yo te puedo decir que he podido también lograr cierto éxito y cierta comodidad en algunos momentos de mi vida gracias al periodismo, otras veces no, pero mucho tiene que ver con la cantidad de empleos y con la cantidad de compromisos que te eches encima. Entonces, Heriberto Vázquez, voz del Estadio Azul, editor de Deportes del Economista y director de FM Globo, lo que ahora es Exa FM de MBS Radio, ¿no? Entonces, 3 empleos al mismo tiempo. Dije, yo también quiero ser multitask, como se le llama ahora. Y comencé a hacer multitask, ¿no? Entonces, de chavito escribía para una revista que se llamaba Magazine Deportivo, estaba en El Economista, me dieron en la sección deportiva de en ese entonces FM Globo, que después se convirtió en Exa. Comencé a escribir en algunos medios hispanos de Estados Unidos
y hacer de todo, ¿no? Para irle ganando a todos tus demás compañeros de la universidad, que pues la ambición y sobre todo en esta parte del deporte no había tanta especialización a finales de los 90. Hoy, pues bueno, doy clases en el Instituto José Ramón Fernández, es completamente especializado en periodismo deportivo. Yo estudié en la escuela Carlos Septién García y de hecho en mi tesis, una de mis sugerencias que me tomaron después es de que había que profesionalizar o especializar a los alumnos en sus últimos semestres. Me dijeron, ah, sí, tan criticón eres, tan propositivo eres, pues haznos el plan de estudios, como lo que dices en tu tesis. Pues les hice el plan de estudios y desde el 2006 se imparte el seminario de especialización en periodismo deportivo a octavo semestre, al último semestre de la carrera. Y bueno, ese es como mi legado para la Carlos Septién García, ¿no? Ya no estoy dando clases ahí, pero bueno, en el fondo, en el corazón, sé que comenzó a darse eso, porque mi tesis fue un poco incisivo, ¿no? Ramón Márquez era el editor de El Universal, me tocó que él fuera mi jefe en ese momento, escribió un libro muy bueno ahora a propósito de los Juegos Olímpicos, él lo escribió para los Juegos de Londres, periodista durísimo, muy estricto, pero que tenía una forma de redactar, la forma como utilizaba el punto y seguido y muchos verbos para no caer como en la redundancia y en lugares comunes. Aprendí a ser un poco más exquisito a la hora de escribir y sobre todo me enseñó mucho sobre crónica, que creo que es el género rey del periodismo deportivo, ¿no? O sea, por supuesto, de los 7 géneros, noticia es pues el que más sigue la gente, pero ya para especializarte, pues entrevista, artículo, pero crónica en el deporte. A la fecha, pues tiene que ser muy bueno porque la gente ya ve las cosas, la gente las ve desde el celular, la gente las ve en todos lados. ¿Cómo puedes relatarle algo a alguien que ya vio? Entonces tienes que pues, reinventarte y no caer así en algunos errores, ¿no? Entonces, así fue como fui encontrando estos héroes y ya últimos años, bueno, cuando fui consultor ya especializado en comunicación en ligas deportivas, en la WWE, bueno, conocí a algunas personas, no propiamente comunicadores, pero aprendí muchísimo sobre la vida, sobre el manejo del público, sobre el manejo de la presión, de quien fue el primer místico, ahora se llama carístico, en ese momento era Sin Cara, mi compadre, un luchador. Entonces vas aprendiendo también a cómo desenvolverte a cuadro, cómo manejar al público, que te sirve, por ejemplo, cuando estás en vivo, cuando estás narrando y el partido está aburrido y tienes que darle cierto ritmo, pues podrías decir la lucha libre, el fútbol, no, uno a veces puede de los lugares más extraños encontrar cosas, ¿no? Entonces yo del arte y de la cultura acabé encontrando el Trotestadios, acabé mezclando muchas cosas, que en el libro El Trotestadios no vas a encontrar ninguna crónica de ningún partido, pero sí vas a encontrar muchas cosas deportivas y vas a encontrar muchas más cosas históricas y culturales. Y quizá eso es lo que en ese momento lo hizo diferente, ¿no? Y pues ya en televisión y demás, por supuesto que Jorge Sánchez, quien era el titular del Superestadio, el programa que yo estaba en TDN y que ahora sigue siendo narrador en Televisa Univisión Deportes Network, es un ser humano de primera, es excepcional. Y también su forma de alargar cosas cuando, por ejemplo, tenías algo planeado y faltan 2 minutos para que acabe el programa y ya se acabó todo el guión, y él podía encontrar la forma de seguir haciendo ameno el tema, ¿no? Y su narración también muy buena y su calidad humana. Fresco Javier González, a quien siempre le agradeceré también la oportunidad de haber llegado a televisión, y por supuesto quien hizo el prólogo de mi libro, Alberto Lati, que hoy justo viajó para Tokio, bueno, pues en el día que estamos haciendo esta entrevista, y él escribió el prólogo de mi libro, y bueno, pues qué decir de alguien que ha recibido premios por la cantidad de idiomas que conoce, que es embajador de organizaciones que ayudan a refugiados en el mundo y viene desde el deporte. Entonces, con ellos, o sea, no es una sola persona, ¿no? De quien aprendí. También, por ejemplo, Antonio Rosique, ¿no? La cuestión de la elegancia, aunque hoy ando de sudadera y de gorra y demás, pero pues hay momentos en que vas a dar una conferencia y tienes que verte bien. Y incluso llegué a escribir en GQ, en la revista de estilo de vida, ¿no? Porque al final todos somos una marca y al final yo también vengo barandeado, ¿no? Vengo de los Knicks y del Porto, o sea, al final sigo vendiendo lo que hago y los estadios atrás. Son de los que podría decirte, no quisiera olvidarme de algún buen maestro. René Delgado, por ejemplo, en cuestiones políticas, en Reforma, ¿no? Que está él en todos lados con pues algunos temas políticos en esta cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Lázaro Ríos, que ahora no es muy querido por el presidente, pero que era el director general de Reforma cuando yo trabajé ahí. Y bueno, monstruos del periodismo de los que aprendí muchísimo. No, y aparte me queda claro que son
de los grandes, de los grandes, de los más grandes. Definitivamente una escuela muy, muy especial, me imagino, para tu carrera. Mencionas también en algún punto el tema de tu etapa como profesor, que más adelante hablaremos de tu vida académica, porque creo que es un tema muy interesante, pero el tema central, este tema de la marca que mencionas, el Trotaestadios, puede entenderse tal vez como un sobrenombre, ¿no? Que llega a ti. ¿Cómo surge? O sea, me interesa mucho saber si alguien te pone el sobrenombre, si tú lo construyes, si es un poquito de las dos, ¿cómo llegas a ser el Trotaestadios? Es una buena pregunta, o sea, porque también ayer escuchaba en un programa de radio, en Marta de Baile, cómo surgieron ciertas marcas. O sea, no me comparo con eso, por supuesto, pero a veces la casualidad da como un tónico que se inventa en una farmacia acaba siendo Coca-Cola, como un régimen alimenticio se convierte después de un incendio en un hospital en los cereales Kellogg's, no a ese nivel, pero cómo llegó el nombre de Trotestadios. Y había pensado en ese nombre, o sea, porque pues, obviamente lo asocias con Trotamundos, pero no lo había utilizado públicamente hasta que una reportera que hoy trabaja en Estados Unidos, en el periódico Pulímetro que se reparte o se reparte gratuitamente en la Ciudad de México, eh, sin consultarme, vio todo comienza porque pues las redes sociales también son un potenciador del ego, ¿no? Entonces, en un ejercicio como personal, todavía no ambicioso periodísticamente, abrí cuando todo el mundo abríamos álbums en Facebook, cuando esto comenzaba, hoy todos subimos una foto, pero antes, si ibas de vacaciones, abrías el álbum Acapulco, Cancún, etcétera, ¿no? Graduación de Chuchito, etcétera. Entonces yo abrí un álbum que se llamaba Por las canchas del mundo, mismo nombre que también tenía un programa de radio que se transmitía en TDW en la Ciudad de México hace muchos años, y empecé a subir fotos de estadios que yo conocía, porque desde chiquito conocí, el primer estadio que conocí fue en El Salvador, en unas vacaciones, la casa de Luis Ángel Firpo, es el capítulo 1 de Trotestadios. Por el trabajo de mi papá, que está un poco ligado a la industria de la construcción, desde muy joven me tocó andar por todos los lados de la República siguiéndolo, acompañándolo en vacaciones, en fines de semana y demás. Y hay ciudades en las que, pues, ¿qué haces con un chavito? Sobre todo hace años que no había tantos centros comerciales y demás, pues llévalo al estadio, ¿no? Entonces así de repente acabé en estadios de Saltillo, de Tabasco y demás, que para mí era muy interesante siempre ir a un estadio, eso sí, se lo traía conmigo, es algo con lo que naces, ¿no? Entonces, empecé a subir esta carpeta a Facebook y para el momento en que terminé tenía fotos en casi 100 estadios diferentes en el mundo y todavía no había comenzado siquiera la idea de llevarlo a medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues lo subí ahí y le llamó la atención a esta reportera, Leslie Aguirre, e hizo una nota en Publímetro que se llamaba Ernesto, Chilango y Trotaestadios. Ese día que la publicó, yo venía de regreso de un WrestleMania en Nueva York, que, bueno, Alberto del Río, hoy Alberto el Patrón, luchador, había ganado ahí el Pride of Mexico, incluso habían pintado de verde, blanco y rojo el estadio, el actual estadio es el MetLife, donde juegan los Gigantes y los Jets en la NFL. Me subo al avión, regreso de WrestleMania, trabajaba yo para ellos, y cuando aterrizo en Ciudad de México y prendes el teléfono, pues me llega una lluvia de mensajes, llueven así, dije, ¿qué pasó? Pues primero pienso que son malas noticias, ¿no? O sea, y no eran felicitaciones porque les había encantado el artículo de Publímetro, el de Ernesto Chilango y Trotestadios, y más o menos decía, antes lo tenía aquí atrás, pero me lo llevé a la oficina, decía, Chilango dedica su vida a recorrer estadios, lleva casi 100 escenarios en todo el mundo, ¿no? Y ponen ahí mi cuenta de Twitter y gente ahí, pues preguntándome cosas y fue pues, muy interesante para los lectores y para la gente en general. Entonces, ahí fue cuando dije, creo que esto tiene potencial y hay que llevarlo más lejos, ¿no? Y ya empecé más o menos a plantearlo. Escribí mis vivencias en algunos de estos estadios, pero a manera personal o a manera de lo que pudiera ser interesante, ¿no? Lo que te digo de lo que puede influenciar o lo que puede llamar la atención. Así como en el partido de México y Guatemala de Copa Oro, de repente lo más interesante se dio en la tribuna con una pareja y fue lo que dominó la conversación. Yo buscaba por qué puede dominar la conversación de un estadio y entonces encontraba temas en cada uno, una historia que contar. Y para mí entonces descubrí que cada estadio es una historia nueva que contar. Y así fui desarrollando algunos. Lo llevé a TDN, se lo platicé a Miguel Ángel Briceño, que estaba en ese momento ahí, yo había sido su editor en Reforma, y me dijo, sí, se lo presento a Jorge Sánchez. Y una o dos semanas después ya estaba yo en mi primera intervención en vivo, presentando el Estadio Nacional Jorge Mágico González en El Salvador.
Y son muchísimos estadios, precisamente nos decías el número al principio de la entrevista, 309 son en total. Así es, 309 en 38 países. 309, estamos hablando de que, vaya, o sea, no caben aquí todavía 309. ¿Existe la posibilidad de ver un Trotaestadios parte 2 o tal vez escribir otro libro, tal vez no necesariamente sobre esa línea? Sí, ya, de hecho, el Estadios 2 ya está básicamente escrito. Se nos atravesó la pandemia, todavía no tengo muy claro cómo desarrollarlo. Fue mi primera incursión en el mundo editorial en un libro impreso. Hay que pensar ahora también en otros medios, sobre todo en lectura electrónica, que gusta más a los jóvenes. Quiero alejarme un poco de las librerías. No, resultó, bueno, el libro, gracias a Dios, se agotó. O sea, todo el tiraje se fue. Cuando he querido regalarle libros a amigos, pues ya no tengo. Por ahí mandé a hacer unos pocos más, nada más para casi familia y demás, que no pude darles uno. Y entonces ya está listo Trotastadios 2 con nueva experiencia y con pues nuevas historias. Precisamente en esta línea de historias de estadios, me gustaría que nos platicara acerca de algunos estadios. Le voy a preguntar acerca de el mejor, el peor, el favorito, el más cómodo, y me gustaría que el estadio que le llegue a la mente nos lo diga, ¿vale? Perfecto, nada más te menciono el estadio. Su estadio favorito, Mi estadio favorito, el Santiago Bernabéu. el más cómodo, El más cómodo, ay Dios, esa es una buena pregunta. Así de rápido, el estadio más cómodo tiene que ser el fútbol americano, el estadio de los Vaqueros de Dallas. el peor estadio que ha pisado, El Lambergris Stadium en Belice. el más incómodo, El más incómodo, Fenway Park, Boston, los Red Sox. el de los mejores recuerdos, El Estadio Olímpico Universitario. el más imponente, El Estadio Azteca. el estadio del futuro, El Beltins Arena en la casa del Schalke 04. pues parece que de momento la lista la domina el deporte número uno, el balompié, ¿no? Parece que llevan la vanguardia de repente. Me gustaría también que nos platicara precisamente sobre este tema de las anécdotas. ¿Cuál es la mejor anécdota que usted atesora en un estadio? Híjoles, esa es buena. Siempre procuro contar diferentes anécdotas, porque, bueno, pues van pasando muchos años y cuando la gente nos busca, no quiero que siempre lea lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo contarte de las últimas, aprovechando, ¿no? Entonces, una anécdota que me fascina es la del partido México-Alemania en el Estadio Olímpico de Luzhniki en Moscú, cuando México le gana 1-0 a Alemania con gol de Irving Lozano, 17 de junio de 2018, Día del Padre. Lo menciono así por anécdota increíble, porque fue la primera vez que fui a un estadio con mi papá y con mi hijo al mismo tiempo. Y fue en un mundial y fue el día que México le ganó a Alemania y fue el Día del Padre. Entonces estuve con mi padre y estuve con mi hijo. Y uno de los, pues digamos que héroes que tengo de esto de la palabra escrita es el maestro Juan Villoro, con quien el Trotaestadios, te digo, y el periodismo te abre puertas. Pude yo llevarle mi propio libro a su casa y tomarme un café con él platicando del Trotaestadios y de los libros, por supuesto, Dios es redondo y los que él tiene de fútbol. Y él tiene una frase que me fascina, ¿no? Que dice que cualquier lugar en el mundo es bueno para tener un hijo, pero que un estadio es el mejor sitio para tener un padre. En ese momento, en esos 90 minutos, o los extra que desde que llegas temprano escuchas el himno, me quedó clarísimo. O sea, creo que ha sido de los días más felices de mi vida, el haber estado con mi padre y con mi hijo, bueno, mi esposa también, en el estadio al mismo tiempo, ¿no? Y aparte lo que ocurrió, ganarle el campeón del mundo vigente. Precisamente antes de este pequeño corte hablábamos de las anécdotas y ahorita usted me mencionaba que tiene una anécdota más que platicarnos. A ver, platíquenos, profesor. Bueno, en esta carrera uno va conociendo gente muy interesante, gente muy valiosa, gente que acumula mucha experiencia y entre algunos de estos amigos está la directiva de los Dorados de Sinaloa. Ahora, bueno, mi buen amigo Javier Yauzás también está dentro de la organización de Xolos de Tijuana y él estuvo metido en toda esta historia cuando Diego Armando Maradona fue contratado y vino
a dirigir a los Dorados, perdiendo los dos finales que enfrentó ante el Atlético San Luis, lo que al final fue el ascenso del San Luis. Entonces, bueno, pues ya cuando tienes un amigo cerca de Maradona, admiras a un personaje de este tipo, pues le pedí la posibilidad de conocerlo y demás. Además, les ayudé, asesoré un poco en la parte de los eventos y de la comunicación que Diego iba a tener en su primer encuentro ante medios mexicanos. Y bueno, pues algo más o menos de lo que me dedico ahora. También soy consultor, más bien soy consultor en cuanto a manejo de imagen pública y de comunicación de entidades deportivas. O sea, como si fueran una persona, cuando una empresa habla a nombre de todos, ¿no? Entonces, pues se dio la posibilidad de conocer a Diego y pues lo primero que yo quise fue regalarle el Trotestadios. Ahorita que estaba hojeándolo hace mucho que no abría mi propio libro, ya no me gusta porque cada vez que lo abro encuentro algo que quiero cambiarle, encuentro algún error, encuentro algo, entonces ya dejé de hacerlo. Entonces, bueno, se lo entrego y ya, yo muy emocionado de dárselo a una leyenda del fútbol mundial. Y resulta que al poco tiempo regresa Dorados a jugar contra Pumas en la Copa, un partido que bueno, pierde Dorados y demás, y me avisan del club que Diego me había dejado algo en la recepción del hotel, ¿no? Dije que me dejó Diego en la recepción del hotel, ¿no? O sea, se acordó, no le gustó el libro y me dejó ahí una nota y demás. Y lo que me dejó es mi propio libro, me lo regresó, pero me lo firmó. Entonces tengo mi propio libro firmado por Diego Armando Maradona. Eh, quiero yo creer, quiero soñar que lo leyó en esos días de su vida, y tuvo bien dejármelo firmado. Entonces, este libro lo tengo como un tesoro aquí en el Museo del Trotestadios, que es donde nos estamos teniendo esta conversación. Y bueno, es una de esas cosas que te deja la vida, ¿no? También que mi título de maestría me lo entregó Emilio Butragueño, uno de mis grandes héroes del Real Madrid, de la Quinta del Buitre, era director de Relaciones Internacionales del Real Madrid, y que incluso cuando entró al salón de clases dentro del Estadio Bernabéu, un día que teníamos clase allá adentro, dijo, por ahí me enteré que aquí hay alguien de Celaya, y yo como niño chiquito, perdiendo toda la compostura y todo el protocolo, me levanté, ¿por qué nací en Celaya? Este, yo soy de Celaya. Ah, vente. Emilio Butragueño me dio un tour por el Bernabéu, pero al revés, por donde salen los turistas, entramos, empezamos de vestuarios hasta arriba al museo. O sea, esa también historia, esa experiencia de haber estado esas 2 horas que se tomó de su tiempo Emilio Butragueño para estar con alguien de Celaya, estudiante de la maestría. También le obsequié mi libro, los 2 días, él y Manolo Sanchís me preguntó que si no tiene una copia extra, que también estaba ahí caminando por los pasillos del club, si le llevaba unos, y también se lo di. Entonces, bueno, para mí era un sueño, ¿no? Entonces son esas cosas que me han ocurrido en estadios, que han pasado con el Trotestadios, de las que casi nunca hablo porque dicen que el reportero no debe ser reporteado y que pues tampoco debemos ser como el centro de la nota de algunas cosas, pero eso me pasó, y es de esas puertas que el Trotestadios me abrió, y que, bueno, las agradezco muchísimo, ¿no? Una de las cosas es que yo en mis playeras y en muchas de las cosas que subo en las fotos, los jerseys traen el número 79. En realidad, ese número poco futbolero es el 7 de Emilio Butragueño y el 9 de Hugo Sánchez. Y además es el año en el que nací, pero la realidad es que esto último es una coincidencia, es como la suma de los dos héroes que tuve en mi infancia para enamorarme del fútbol. Entonces, bueno, que uno de ellos me hubiera entregado el libro fue maravilloso, ¿no? No, y además, precisamente me ganó la pregunta, justo hay un capítulo en el Trotestadios llamado El 79 Perfecto, que es, yo creo que de todo el libro, mi anécdota favorita, y pues una serie de coincidencias que son, vaya, hasta poéticas, ¿no? Y de repente siento que esta carrera también da un poquito, ¿no? Para tener estos momentos de poesía. También explorando un poco el otro lado de la moneda, profesor, me gustaría saber si tiene alguna anécdota no tan bonita en alguno de los estadios que tal vez de repente pues ya conocimos un poco de los estadios que no son tan agraciados o no de su agrado, pero dentro de los estadios europeos, dentro de ese mundo que tal vez de repente está muy idealizado hoy en día, ¿tiene alguna anécdota no tan agradable? Sí, por supuesto, y además ocurrió en Europa, o sea, me salvé de la paliza de mi vida, quién sabe si hubiera sobrevivido a eso. Y es que muchos de ustedes, sobre todo los que coleccionen jersey, sabrán que el negro era un color que se reservaba para los árbitros y a veces para los porteros, nada más. Y en 1999 el Real Madrid sacó un jersey negro con algunos vivos en amarillo que rompió el mercado y fue, bueno, el acabose para los tradicionales que decían, ¿cómo es posible que el club blanco vista de negro?
los antimerengues decían, claro, es que nos remite al pasado negro del Club Blanco y Franco y algunas cosas con la dictadura española, ¿no? El chiste es de que la playera se agotó en segundos casi casi, fue de los primeros ejercicios de marketing deportivo bueno, trascendieron y que explotaron esta cuestión de la venta de camisetas. Y a partir de ahí otros clubes empezaron a replicar esto de tener una equipación negra. Hoy en México todavía, aquí parece que no aprendemos, en 2021 y la gente se sigue enojando porque el jersey intermedio de la selección trae negro, y en Sudáfrica jugamos con un jersey negro que también es de los más vendidos en la historia, entendiendo que México siempre va a jugar de verde desde 1970 a los mundiales, ¿no? Que este es un jersey en lo que se presenta el del mundial. Entonces, en aquellos años el Paris Saint-Germain, que había llevado sus filas a Ronaldinho, sacó también un jersey negro. Yo lo quería. Entonces, era 2002, había terminado la carrera y había intentado probar suerte laboral en España y me di unos días en Francia y fue a ver un partido de la semifinal de la Copa de la Liga, por ahí tengo también el boleto colgado, en un marco. Jugaba el Paris Saint-Germain contra el Girondin de Burdeos. Eh, Ganó el Girondin de Burdeos, la gente salió muy molesta con el Paris Saint-Germain, que en ese momento era un equipo poco ganador, no tenía tanto presupuesto, pese a tener a Ronaldinho, pero lo habían comprado a un precio asequible del gremio de Porto Alegre. Entonces, bueno, voy a la tienda, compro mi playera negra, la saco de la bolsa y la veo y la admiro. Así de, tengo mi playera negra con el cuello en rosa, todavía me sigue gustando mucho, todavía la sigo usando, 20 años después, casi 19. Y en ese momento que la estoy viendo, ahí en la explanada del Parque de los Príncipes, alguien me empuja fuertemente por la espalda y voy a dar al piso con toda mi camisa y la bolsita del Paris Saint-Germain, ¿no? Volteo y en ese momento veo cómo ella viene a rematarme con una patada. Dije, ¿qué pasa? Pero antes de que llegue el impacto, otro aficionado que estaba enfrente de este agresor se le va encima y se van a los golpes y se arma una campal que todavía siguiente salió en el periódico. Y resulta que esa playera negra que yo había comprado porque estaba yo un poco encantado con el color negro en los uniformes y demás, era ofensiva para cierta parcialidad del Paris Saint-Germain. Era hasta donde entiendo en ese momento, porque siempre intenté encontrar la razón de por qué me agredieron. Pues parecía que estaba ofendiendo a los aficionados inmigrantes del Paris Saint-Germain en ese momento, en el 2002, ¿no? Entonces me defendió uno de los aficionados que posiblemente ofendían a los otros con la playera negra. Yo tomé mi playera, la metí en la bolsa y corrí al metro y no volteé a ver para atrás, ¿no? Pero esa quizá es una de las experiencias más feas. Otra fue que me arrestaron como 15 minutos afuera del Estadio Maracaná en el Mundial de 2014, porque alguien que supuestamente era policía me enseñó una credencial enmicada y toda desgastada. La policía de Brasil me recuerda mucho a la de nuestro país, sobre todo por la poca seriedad y por lo poco profesional. Aseguró que yo era un revendedor de boletos. Yo estaba esperando a un amigo mío que llevaba justo los boletos para entrar a Bélgica-Rusia en Maracaná, un partido que se jugó justo un día antes del México-Croacia, que fue en Recife. Al día siguiente tuve que tomar una serie de aviones para llegar a tiempo a ver aquella victoria mexicana. Pero yo quería conocer Maracaná un día antes, ahí estaba en Río de Janeiro, y lo que esperaba mi amigo, pues que nos agarran, ustedes dos son revendedores, con otro amigo que también estaba conmigo, y bueno, nos revisaron la mochila, encontraron más boletos. Es que aquí tienen muchos, pues sí, son partidos, y ya son partidos que ya fuimos, y como los boletos tienen tu nombre, y algunos traían el nombre de Adidas, que es la empresa para la que yo trabajaba, me dejaron ir, ¿no? Pero me tuvieron un rato ahí detenido, afuera de Maracaná antes de ese partido, y ahí, justo cuando después de discutir mucho, porque después de escuchar a Sague y a Caviño, uno cree que uno se entiende bien fácil con los brasileños en portuñol. La verdad es que si algo me quedó de experiencia es que en Brasil no hacen lo más mínimo por entenderte y no son tan fiesteros como parecen en los videos, por lo menos no con los que yo me topé. Y no nos entendíamos con el policía, por más que intentábamos explicarle, ¿no? Hasta que ya total, o sea, se cansó y vio que pues, no tenía como motivo de persecución, y a los 20 segundos va llegando mi amigo con los boletos. Ya llegué, ya llegué. Dije, te perdiste de que casi nos llevan enjaulados porque no teníamos los boletos en la mano y estábamos afuera de Maracaná. Yo creo que esas dos son las anécdotas quizá más feas, y también una más que me sacaron del estadio del Sparta Praga, que se llama el Generali Arena, o se llamaba, no sé si todavía tenga el mismo patrocinio. Eh, Voy caminando, el hotel estaba cruzando la calle del estadio, veo que está abierta una puerta y que están regando el estadio. Dije, pues así como me gusta, conocerlo vacío. Entro, saco mi cámara, me siento en una butaca, empiezo a tomarle fotos, me tomo mis selfies y todo demás. Y ya que voy de regreso al túnel, dos tremendos policías me agarran, me quitan el celular, borran las fotos, agarran mi cámara, me quitan la tarjeta de memoria, me avientan hacia afuera y cierran el portón. No sé si estaba prohibido tomar fotos y le tomé fotos a alguien que no debía, no les entendí nada en checo.
pero pues me quedé sin mi tarjeta de memoria con el problema es que ya se había descargado, pero sin fotos, solo tengo fotos del General de Arena por afuera, todas las de adentro, pues, se perdieron. Y creo que esas son quizás las tres anécdotas un tanto negativas que podría contar de un estadio. No, y aparte, dos de las tres involucran a la policía, entonces eso llama la atención un poco. Ajá. Eh, y pues hemos hablado mucho de las historias que usted ha plasmado dentro del libro, y pues sabemos, ¿no? Que dentro de los medios mucho de lo que se hace es contar historias. ¿Ha habido alguna historia que usted haya contado que no haya querido contar? No conté la de Brasil, por ejemplo, no conté esa de República Checa, algo que haya visto que no me haya gustado, es que creo que incluso lo negativo lo menciono ahí, pero intento no enfocarme en esas cosas, sino en alguna historia que deje algo, ¿no? En el estadio Cuscatlán, ¿te acuerdas la forma como trataron a las mujeres en un partido contra México? O que cuando estaba lo peor de la H1N1, una pandemia no llegó a tal, pero que tenía sus orígenes posiblemente en México, se ponían cubrebocas nada más cuando llegaban los jugadores mexicanos al aeropuerto y se ponían máscaras de cerdo en el Cuscatlán. Lo vi un poco, quizá lo menciono, pero no, creo que la afición de El Salvador es mucho más que eso y también es mucho más que esa rivalidad que se ha generado por culpa de David Faitelson, ¿no? No sé si en su personaje, no sé si en su persona verdadera, pero ciertamente mucha del resentimiento que luego vemos de centroamericanos hacia México tiene mucho que ver con David Faitelson. Y luego les digo, es que él ni siquiera vive en México, entonces, bueno, ¿cómo les explico, no? Que a veces el fútbol es un idioma que hablamos igual todos y que sí hay mucha gente que ve de menos al fútbol centroamericano, pero que también sufrimos igual cuando casi no vamos al 2014. Y bien lo menciona David Faitelson, pues es del agrado de muchos, del desagrado de otros tantos, ¿no? Finalmente en este personaje que él construye, pero pues todo tiene que ver con la televisión, ¿no? Y la televisión siendo un medio tan importante en México, usted tuvo la oportunidad de estar en la televisión mexicana, ya lo mencionábamos, pero me gustaría profundizar un poquito más en esa etapa del Trote Estadio, su paso por la televisión. ¿Cómo vivió, cómo describiría a grandes rasgos su paso por la televisión mexicana? Es francamente muy divertida, ¿no? O sea, eh, mi paso por TUDN, realmente mi trabajo de tiempo completo no era estar ahí. Eso era como un capricho que me tomé, una licencia de tiempo, porque tenía que atravesar la ciudad y llegar muy de temprano para que te maquillen y todo eso. Me parece que es algo que tienes que hacer. O sea, bueno, yo por lo menos yo lo tenía que hacer. Era algo que mi carrera tenía pendiente, la televisión. Había estado en radio, en prensa escrita, había escrito un libro, y en la tele había sido analista en algunos temas para CNN México, en el programa México Opina y en algunas otras participaciones esporádicas, pero no había encontrado regularidad y fue como un pendiente que tuve, ¿no? A veces o sea, lo que te puedo decir de la televisión mexicana es que debes tomarla quizá como algo que te proyecta hacia la gente, pero no debes considerar que puede llegar a ser tu principal fuente de ingresos. Eso lo aprendí, ¿no? O sea, si hubiera querido estar más tiempo ahí, posiblemente hubiera estado darle más de mi tiempo y habría ganado menos dinero. Entonces enfoqué como mis esfuerzos laborales en otro lado, pero con la licencia que me permitía estar en las mañanas en Superestadio y las veces que me invitaban o que pude estar en fútbol en serio por las noches, ¿no? Este, que creo que también la televisión en México creo que es muy importante hoy en deportes, pero cada vez todo está en streaming y todo está en medios sociales, pero es válido y yo creo que es una buena ambición que todo periodista que intente trascender también busque tener en su momento un buen espacio en televisión y un buen espacio en radio. Y fue por lo que yo quise llegar a TUDN, que además era el programa que escuchaba por radio, porque se transmitía simultáneamente, y fue una meta cumplida. Entonces, terminó esa etapa con todos los cambios que hubo, después la fusión de TDN con TUDN, y mucho del talento salimos de ahí, bueno, talento se le llama a los que están en la cuadro, y pues mi agradecimiento siempre para la gente de Televisa, para Francisco Javier González, para Jorge Sánchez y demás. Al final, pues me notificaron que ya no tenía llamado por un WhatsApp del jefe de redacción de Superestadio, y ya, ¿no? O sea, quizá así como estás un día y todo el mundo te quiere, por un mensaje de WhatsApp todo termina un día y que me dolió un poco, porque por supuesto haces amigos y te gusta siempre estar contando tus historias ante muchas personas, pero fue quizá un ciclo que ya también
yo tenía que hacer otro tipo de cosas también en lo profesional y el tiempo en esas mañanas me tomaba, ya estaba afectando mi trabajo, ¿no? Entonces parece que todo se dio como en el momento, pero bueno, eso fue mi paso por la televisión. Por supuesto, estaré encantado de volver si sea un buen espacio. Por ahí tengo muchas de esas participaciones en YouTube. De vez en cuando hago videos y los subo en lo personal cuando el tiempo lo permite. Cada vez es un poco más complicado. Ya a estas alturas, bueno, ya tengo 41 años, tengo una familia, entonces siempre pues lo principal es el sustento y los trabajos que generen más dinero. La televisión siento que te da mucha exposición, pero no te da tanto dinero. De repente así pasa, ¿no? Creo en el medio, o sea, a pesar de que pues todavía, bueno, en este caso pues estoy en formación, sí, de repente se percibe un poco este tema de que es espontáneo, ¿no? Un día estás y al otro no, bien lo menciona, pero afortunadamente creo que dentro de su carrera tuvo la oportunidad de formar parte de este grupo de personas que están formando a la siguiente generación de periodistas deportivos y precisamente para allá va mi siguiente pregunta. Eh, ¿De dónde surge su deseo de convertirse en profesor? Vengo de una familia donde hay muchos maestros, sobre todo maestras. Casi todas están en Estados Unidos, algunas en Canadá. Mm, Posiblemente lo tengo el chip ya en los genes. En realidad surgió la posibilidad de mi tesis. Cuando presenté mi examen profesional en la SEPTIEN, eh, después de leerla, después de que me dieron ya el grado de licenciado y demás, me dijeron, bueno, pues eres tan bueno para proponer estas cosas, ¿por qué no lo impartes tú? Entonces generé el plan de estudios y de inmediato yo tenía 26 años cuando comencé a dar clases en licenciatura. Entonces, pues al final había alumnos que tenían 2 años menos que yo, incluso he llegado a tener alumnos mayores que yo, sobre todo al principio de aquellos años, que ya han pasado 15 años en que he estado impartiendo periodismo en diferentes partes. He podido estar aquí en España, cursos en Colombia, di algunas charlas en Brasil, Premio Mundial de Brasil 2014. Puedo decirte que esto de la docencia es posiblemente lo que más me gusta hacer en la vida. O sea, me gusta mucho estar en estadios y todo, pero yo sí creo que ser maestro es un apostolado. O sea, sí es algo, lo puedo decir también tu papá, es algo que uno a veces necesita hacer cuando traes esta chispita, esta vocación dentro, ¿no? Entonces, yo creo que el periodismo se hace todos los días. A veces me resulta complicado entender cómo puede haber un plan de estudios de 8 semestres por una carrera que se modifica tanto, y ahí está el reto de las escuelas de periodismo. Y por eso siempre agradezco tanto que me permitan a mí ser un tanto disruptivo en mis clases, porque no siempre los semestres, puede ser la misma materia que llevo dando 6 años y posiblemente los 6 años le he dado de forma diferente. Siempre intento que analicemos un caso de contexto diario porque pues todo va cambiando, ¿no? Un examen que, por ejemplo, apliqué hace poco de comunicación global incluyó el tema de las protestas en Cuba. No tiene nada que ver con el deporte, pero al final cuando intentaron reabrirse un poco, los Yankees fueron a jugar un partido a La Habana y ahí es cuando ves el poder del deporte. Y me acuerdo mucho, y fue en el programa de Carmen Aristegui, recuerdo también, dejaban ver por allá del 2014 que el mundial era algo que estaba hecho para gente tonta, que se distraía viendo fútbol y no se daba cuenta de las reformas estructurales que estaban ocurriendo en México en el Congreso. Y yo decía, no creo que esto sea para gente tonta, o sea, creo que también estás como vendiendo a tu público o al público en general. No lo dijo ella, sino alguno de los invitados de sus mesas de análisis. Este, y mi tesis es, o sea, o mi idea es, el deporte contado de la forma correcta sirve también para muchas cosas políticas y sociales. Porque bueno, también ves el grito homofóbico en los estadios, que al principio sí muy chistoso y ahora ya no, pues, no viene al caso con el momento que se vive. Y tienes que entender también por qué la gente no deja de hacerlo. Y entiendes ahí un poco la sociedad mexicana, ¿no? Un poco irresponsable, un poco respetuosa. El deporte sirve para muchos puentes y muchos vínculos, y como periodistas a veces no estamos preparados para entenderlos. Entonces, también mi trabajo como profesor es, a veces del 100% del semestre, 70% no tiene nada que ver con deporte, pero al final sí tiene que ver con ello, ¿no? Tiene que ver en el sentido de que tienes que ser muy culto para trascender, porque en el periodismo solo sobreviven aquellos que pueden dominar más idiomas, que dominan más deportes, que dominan más táctica, que pueden relacionar una cosa con otra. Entonces pueden ser cuestionados o pueden ser llamados para ejercer más funciones de liderazgo, ¿no?
en mi caso siempre pretendí tener algunas posiciones en las que pudiera tener gente a mi cargo para poder desarrollar proyectos. Uno solito es complicado llegar a metas cuando encaminas todo un equipo. Entonces, siendo profesor, bueno, tienes a todo un grupo de alumnos que he visto algunos triunfar de forma muy agradable, he visto otros que se han quedado en el camino y también a veces sabes cuando hay algunos que posiblemente están en el lugar equivocado y que bueno, ellos lo descubrirán también en su debido momento. Pero pues bueno, así es como consigo, como se me ha dado esta parte del periodismo, ¿no? El periodismo hay que rehacerlo, hay que cuidar lo que ahora se está haciendo de todas las mañanas. No quiero entrar mucho en temas políticos, pero bueno, todos los días se ha estado golpeando una profesión que a lo mejor el presidente solo intenta golpear a los que a los que desde su punto de vista lo atacan o lo contradicen o lo cuestionan, pero hay periodismo de todo tipo, hay periodismo cultural, deportivo, hay periodismo social, y ahora para cierta parte de la sociedad la palabra periodista tiene que estar junto con chayotero, porque en el pasado todos recibían algo, y las condiciones en que el periodismo trabaja no tienen nada que ver con eso, ¿no? Como en su momento también Rafa Puente dijo que ser técnico era un trabajo demasiado estresante, que si él quisiera volvía a una zona de confort que era el periodismo, ¿no? Y lo dijo en frente de periodistas, además. Entonces, para mí sí era para mucho lo que dijo, porque ofendió el trabajo en el que luego él acaba regresando y es el trabajo que ejercemos, pero también tenemos que ser mucho mejores nosotros para detectar esas cosas y mostrar lo contrario, porque también es cierto que hay periodistas muy poco preparados que les pasan las notas de frente y no se dan cuenta, o que pues nada más van, ponen la grabadora y lo reproducen, pero siempre hay algo que podemos contar, algo en lo que podemos ejercer, ¿no? Entonces, por eso en las materias, en las clases que doy, involucro muchos otros temas, político, cultural, histórico, geográfico, geopolítico y el deporte, que además eran mis acordeones para exámenes de geografía de historia, ¿no? O sea, si quería acordarme de determinada ciudad o de batalla, me acordaba del equipo que jugaba ahí o del jugador que salió de esa ciudad, etcétera, etcétera. Y bueno, así ha sido un poco mi vida y mi carrera. ¿Qué mensaje le daría usted a la siguiente generación de jóvenes que nos estamos preparando para entrar al periodismo deportivo de manera profesional? Que no se queden nada más con lo que estudiaron en la licenciatura, o sea, tienen que ver, si quieres ser periodismo deportivo, tienes que ver deportes todo el tiempo, tienes que estar leyendo diferentes cosas, tienes que acotejar diferentes opiniones. Si es periodismo político, tienes que leer lo mismo que Sin Línea, que El Chapucero, que leer a Ricardo Alemán o que escuchar a Carlos Doret. O sea, tienes que tener el panorama completo para también saber qué clase de periodista quieres ser y también para tener un poco el sentimiento de los dos bandos. O sea, un partido Chivas-Atlas no va a ser percibido de la misma manera por un aficionado del Atlas que por uno de las Chivas, o por la familia del árbitro, o por la familia del que se está peleando el descenso, dependiendo de los puntos que ellos dejen o no en el camino. Tienes que, o sea, esa parte, tienes que, a los nuevos periodistas, saber más de idiomas, saber más de estrategia. Hay periodistas que ahora hablan mucho de táctica en el deporte. No soy tan fan de que inventen un nuevo diccionario y de que se abuse de los sinónimos, pero sí me agrada que ya haya un poco más de profundidad en lo que estamos viendo, o sea, que te expliquen cuando hay línea de 5 defensas o 4, cuando hay una transición. No me agrada cuando, por lo menos yo como consumidor, también se vale que te guste una hamburguesa con o sin jitomate, también me agrada cuando cierto periodista no me agrada por la forma que habla o la voz o lo que sea, pero me gusta que existan esos temas, ¿no? Entonces, no sé, como que el periodista del futuro tendría que ser un más Alberto Lati, un más Antonio Rossi, gente que es un erudito de todo y que en el deporte es mucho más que simplemente un partido. Y a través de eso también puedes dejar tú un aporte hacia adelante. Ese es el nuevo periodista, el que tiene que también dominar las herramientas que ahora ya tiene a su alcance. En mi caso fue cuando surgieron los medios de internet, los .com. Ustedes ya tienen medios sociales, flits, historias, ya pueden guardar cosas, pueden agregarle audios, pueden juntar una cosa con otra, hasta el mismo TikTok, no solo es para hacer payasadas, ¿no? A veces puedes encontrar alguna manera de contar una buena historia ahí, que a nosotros ya nos puede costar más trabajo entenderlo y para ustedes es mucho más orgánico. Y es lo que les digo, o sea, a veces no se decepcionen del rechazo de la gente más grande como nosotros, porque nosotros, o yo también viví el rechazo de gente más grande que yo en su día, ¿no? Más bien, aprendan lo más que se pueda y entiendan que posiblemente los que son mayores no entienden las cosas que van llegando nuevas, o no entendemos.
Y qué valioso es lo que dice usted, profesor, porque, bueno, en mi caso también, para los que todavía no nos siguen en TikTok, Lucio Narrador, de repente ahí es complicado, ¿no? O sea, estás tal vez de repente entre contenido que no es tan bueno, ¿no? Gente que está acaparando la conversación, pero tal vez no de la mejor manera. Y dentro de este tema de implementar un periodismo lo más serio posible, ¿no? Intentando hacer cápsulas informativas o tal, uno puede precisamente sentir ese rechazo por parte de las generaciones de arriba, e inclusive dentro de la misma generación, pero me parece muy, muy valioso su consejo. Entonces, definitivamente para todos mis compañeros y para gente que se quiere dedicar a esto, que van a ver esta entrevista, creo que es algo muy, muy valioso. Ya nos estamos encaminando al final de esta valiosísima entrevista, profesor, y le tengo una Gracias. dinámica más. Una Venga, dinámica me gusta. más. Muy similar a la anterior. En esta ocasión le voy a mencionar personas, situaciones, y usted me va a decir la primera palabra que se le venga a la mente, o una frase por ahí. Ok. ¿Está listo? Adelante, adelante, juegue. Como La dicen los primera, árbitros, juegue. la primera es Pumas, Mi equipo, mi religión, Santiago Bernabéu, mi sueño de niño, Alberto Lati, héroe, Hugo Sánchez, superhéroe, Carlos Reynoso, maestro, sin ese, José Ramón, rector, ejemplo, Cristian Martinoli, innovador, necesario, Antonio Rosique, estilo, cultura, también disruptivo, TUDN, un gran medio, América, rival, Olímpico Universitario, una casa más, mi otra casa, las mejores copas del mundo o la mejor copa del mundo, la mejor Copa del Mundo, Brasil 2014, Corea-Japón 2002, las mejores Olimpiadas, los mejores Juegos Olímpicos Sydney 2000, el mejor deportista, Tom Brady, el mejor periodista, el mejor periodista, esa es buena, Alberto Lati también, el mejor equipo. el Madrid de la Quinta del Buitre. Me encantaron todas las respuestas, profesor. Muchísimas gracias por entrarle a esta dinámica. No, Y gracias por la pues dinámica. ya enfilados un poquito al cierre de la entrevista, me gustaría que nos platicara dentro de su carrera, qué sigue, qué nuevos proyectos hay. Ya escuchamos lo de el Trotaestadios 2, pero ¿qué podemos esperar de la carrera de Ernesto Campos? Quiero ser, algo interesante que me parece muy difícil de hacer es reseñar la vida de un atleta o de un deportista a través de letras, ¿no? A través de un libro. Hay muchos libros sobre algunos. He trabajado, lo dejé en pausa también porque el celular en el que grabé muchas de las entrevistas craqueó y perdí casi todo el material. Estaba haciendo una biografía autorizada de Atlantis, un luchador que justo acaba de cumplir 38 años de carrera. Por acá tenemos la máscara que utilizó el día que le ganó justamente la máscara al último guerrero. Eh, Porque también me parece que la lucha libre es el ejemplo perfecto de sociología deportiva y es algo muy chilango, es algo muy mexicano, y ese personaje en particular, quiero llevar su historia a mucha más gente, ¿no? A más gente fuera de la lucha libre, así como llevamos los estadios a gente que no ve nunca un partido de fútbol, pero que se sintió muy atraído por leer las historias que encuentran en los estadios, esa sería una, ¿no? Por supuesto, ahora estoy enfocado en quiero dar clases en posgrado, me he preparado más, estudié cosas que no tienen nada que ver con el periodismo, estudié un MBA, una maestría en alta dirección, también para entender un poco más todo esto de forma de negocio, ¿no? Y qué quisiera, pues, llegar a mis últimos años siguiendo dando clases, si se me siguen abriendo las puertas de las escuelas, ¿no? Creo que lo que me veo a futuro es siempre preparándome, porque esto pasa todos los días, aprovechando los medios nuevos, quizá cada vez más alejado de los medios tradicionales, porque en eso pues me gusta caminar de la mano de los chavos. Y hace rato que decías del rechazo que a veces hay hacia cierta generación, creo que a veces eso también es normal, porque
hay una parte de esa generación que tampoco lo está haciendo de la mejor forma, ¿no? Y más pero esa es la gran oportunidad que tiene gente talentosa como en tu caso, que tienes este espacio y demás, para, pues bueno, los demás ¿no? Son la generación mazapán de cristal, millennials o los centennials o como les llaman a mis papás, ¿no? Los boomers o yo, generación X o lo que sea, pueden ir y dejar de lado a todos los que estigmatizan o que generan que exista el estereotipo, así como como creemos que todos los argentinos son antipáticos y vas a Buenos Aires y ves que son muy amables, porque hay un argentino amable, tú sé ese centennial, ese mazapán, ese boomer, ese X, que rompe con ese molde y es el lado destacado, ¿no? Entonces yo quiero crecer de la mano de todo esto que va avanzando, aprendiendo también con mi hijo, acompañándolo en esta parte, y seguir siendo maestro hasta el final. Eso sería. Pues definitivamente grandes proyectos vienen, profesor, y para enterarnos de todo esto que venga sucediendo en su vida, sus redes sociales, alguna que nos quiera compartir para que todo nuestro público pueda ir y enterarse de todo lo que haga el Trotestadios. Todo es @trotestadios, facebook.com/trotestadios, Twitter @trotestadios, Instagram @trotestadios, YouTube es trotestadios79, no sé por qué no me dejaron nada más dejarle trotestadios. Ahí estamos, la verdad es que contesto rápido, te consta. Definitivamente, y pues bueno, aquí ya abajo ya aparecieron las redes sociales del profesor, en la descripción también tendrán oportunidad de encontrar los links para que vayan a seguirlo, y pues definitivamente creo que ha sido una entrevista muy nutritiva. Me encanta el tema de que tiene nuestro estadio emblema justo atrás de usted, así el estadio de nuestras imágenes promocionales, el estadio, ahora Estadio Banorte, ¿no? Anteriormente Estadio Borregos. Borregos. Sí, eso también es parte interesante del deporte, o sea, hay que comercializar para subsistir. Efectivamente, y qué sorpresa, ¿no? Verlo en este deporte colegial, pero pues bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias a todos ustedes por ver. Recuerden seguir nuestro canal hermano Food a Full, donde pueden encontrar todas las entrevistas que hacemos semana a semana. Ahorita ya nos atrasamos un poquito, pero pueden encontrar la entrevista que le hicimos a Melitón Hernández hace 2 semanas. Nos recibió en el puerto de Veracruz. También la entrevista que le acabamos de hacer a Paola Ríos, coordinadora de prensa del Águila de Veracruz. Y pues ahora también pueden ver la entrevista que le hicimos al profesor Ernesto Campos, el Trotestadios. Profesor, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar y esperemos que no sea la única vez que lo recibamos en este espacio. Para nada, otro día hablamos mucho más concreto de estadios. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.